Nuestro Padre, qué privilegio tan grande el llamarte Padre. Te damos gracias porque nos has traído a este lugar. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el Espíritu Santo quien explica la palabra. Te rogamos, Padre, que a través de la administración del Espíritu Santo y los ángeles, tú guíes nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a guardar reverencia. Estamos en un coliseo deportivo, pero tú estás presente aquí, porque donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra plegaria, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. La mayoría de las religiones paganas se destacan por ser politeístas. Es decir, se destacan por creer en la existencia de múltiples dioses. Hay muy pocas religiones antiguas que son monoteístas. En el mundo actual hay 2 grandes religiones que son estrictamente monoteístas, es decir, creen en un solo Dios, una sola persona, que son los judíos y los musulmanes. Ahora, nosotros los cristianos creemos en el monoteísmo, pero tenemos un concepto diferente que el concepto que tienen los judíos y los musulmanes. Somos monoteístas, pero con un concepto distinto. Ahora, los primeros discípulos que predicaron el Evangelio tenían un problema muy complicado para presentar el Evangelio. El problema que ellos tenían era predicarle el Evangelio a los judíos y decir que Dios el Padre era Dios, que el Hijo era Dios y que el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo podían los apóstoles predicarle a los judíos tal enseñanza si los judíos creían que Dios era una sola persona? ¿Cómo podían transmitir ese concepto de que Dios es uno, pero se compone de 3 personas? Alguno dirá, pastor, ¿acaso si creemos que el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios y el Hijo es Dios, acaso no somos nosotros triteístas por lo menos? Es decir, ¿acaso no creemos en la existencia de 3 dioses? La iglesia temprana luchó con este problema. Procuraron buscar una explicación de cómo Dios puede ser uno y al mismo tiempo ser 3 personas. Aparecieron varias herejías en la iglesia cristiana. Entre los grupos heréticos se encontraban los ebionitas, que enseñaban que el Señor Jesucristo hasta el momento de su bautismo era un mero hombre. Pero cuando fue bautizado, Dios lo adoptó y le dio el título de Dios. Es decir, Jesús en realidad era un hombre que el Padre adoptó como Dios. Claro, eso creaba un problema muy serio. Y es que tenía uno un Dios por naturaleza y otro Dios nada más de título.
Otros procuraban explicar cómo puede ser Dios uno y al mismo tiempo tres, expresando una teología herética que se conoce como el modalismo. Es la idea de que Dios es una sola persona, pero en el Antiguo Testamento se manifestó como Padre, en los Evangelios se manifiesta como Hijo, y en el periodo de la Iglesia se manifiesta como el Espíritu Santo. Una sola persona que se manifiesta en tres diferentes formas, en tres diferentes periodos. Una herejía, según determinó la Iglesia cristiana. Luego tenemos otra herejía que surgió, el arrianismo. Básicamente los testigos de Jehová hoy son los herederos de esa herejía. Es la idea de que solo hay un individuo que es Dios en todo sentido de la palabra. Que ese Dios, muy atrás en los siglos de la eternidad, creó a Cristo Jesús. Es decir, que Jesús, según este concepto, tuvo un origen. Y el Padre le puso el título Dios. Como Dios lo creó, se podría decir que era un Dios. Y Arrio también enseñaba que el Espíritu Santo no es una persona, sino que el Espíritu Santo es la fuerza activa o la energía de Dios. Este concepto también fue condenado en los primeros siglos de la historia de la iglesia cristiana. Ahora, alguno podría decir, Pastor Bor, ¿no es ilógico decir que 1 más 1 más 1 es igual a 1? Eso es matemáticamente absurdo. Decir que 1 más 1 más 1 es igual a 1. Ahora, quiero decirles que ese concepto es absurdo matemáticamente, pero no teológicamente. Es decir, teológicamente es posible que 1 más 1 más 1 sea igual a 1. Pero matemáticamente es ilógico decir que 1 más 1 más 1 es igual a 1. Por eso en la iglesia adventista hoy en día hay algunos que están poniendo en tela de juicio la doctrina de la Trinidad. Están diciendo, Pastor Bor, eso es ridículo, decir que hay tres personas, un solo Dios, porque 1 más 1 más 1 nunca es 1. Y por lo tanto, adventistas en muchos sitios, es un problema creciente en la iglesia, están enseñando que Dios el Padre es el único eterno Dios. Que Jesús fue creado por el Padre y que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Han asimilado el concepto de Dios que tienen los testigos de Jehová. Ahora, ¿por qué dirán ustedes el Pastor Bor está trazando este tema sobre la Trinidad esta noche? No vamos a hablar todas las noches de la Trinidad. Vamos a hablar de profecías que tienen que ver primordialmente con el día del Pentecostés. Pero si nosotros no tenemos nuestro concepto de Dios claro, no vamos a tener nada de lo que estamos hablando aquí claro. Tenemos que entender quién es Dios, o si no, no vamos a entender las profecías. Así que vamos a enfocarnos en nuestro estudio de esta noche en contestar la pregunta, ¿quién es Dios?
¿Cómo podemos entender que Dios son tres, pero en realidad es un Dios? No es tan complicado como la gente cree. La Biblia es sencilla en cuanto a esto. Lo primero que quiero hacer es leer una serie de versículos de la Biblia a donde dice que Dios es uno. Y vamos a leer bastantes. Hay muchos textos en la Biblia que dicen que Dios es uno. Vamos a anotar algunos de esos versículos. Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 4 y 5. Deuteronomio 6 y el versículo 4 y 5. Dicho sea de paso, esto se llama la Shema. Es la confesión central del judaísmo. En las sinagogas judías de hoy, todas las sinagogas comienzan su servicio con Deuteronomio 6, 4 y 5. Es la confesión central del judaísmo. Fíjense lo que dice. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Jehová es qué? Uno. Ahora escuchen bien. Hay algo extraño en cuanto a este versículo. Porque aunque dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, la palabra Dios en este versículo está en plural. ¿Captaron lo que estoy diciendo? La palabra Dios está en plural, es la palabra hebrea Elohim. Ahora vamos a otro texto. Deuteronomio 4. Deuteronomio 4 y el versículo 35. Deuteronomio 4, 35. Y pueden leer también el versículo 39. Dice allí, a ti te fue mostrado, para que supieseis que Jehová es Dios. Otra vez Elohim, Dios en plural. Que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, nuevamente en plural. Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Nuevamente la idea rara de que la palabra Dios está en plural y dice, no hay otro. Vamos a 1 Samuel 7:22. Y ojalá estén anotando estos versículos porque los vientos de esta doctrina están soplando hacia San Cristóbal. No tardan en llegar los vientos. Así que más vale entender lo que estamos hablando esta noche, que es fundamental para el resto de lo que vamos a estudiar durante esta semana, Dios mediante. 1 Samuel 7:22. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová, Dios, nuevamente Elohim, plural. Tú te has engrandecido, Jehová, Dios, por cuanto no hay como tú. Ni hay Dios, otra vez, plural, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. No hay Dios fuera de ti, pero la palabra Dios está en plural. Vamos a 1 de Reyes 8:60. Quiero leer todos estos versículos porque dicen que Dios es uno, no hay más, no hay otro Dios.
Noten 1 Reyes 8 y el versículo 60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Elohim, que Jehová es Dios. Otra vez la palabra Dios en plural. Y que no hay otro. Dios en plural y dice no hay otro. Segunda de Reyes 19:15. Segunda de Reyes 19 y el versículo 15. Aquí está orando el rey Ezequías. Y dice, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Elohim, plural, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Solo tú eres Dios. Da la impresión de que Dios es ¿cuántos? Uno, y no hay más. Vamos a Isaías 44 y el versículo 6 al 8. Isaías 44 y el versículo 6 hasta el versículo 8. Ahora, ustedes van a captar algo muy interesante en este versículo que vamos a estudiar en nuestro último tema esta semana. Vamos a ver si captan algo muy extraño de este versículo, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos Jehová hay en ese versículo? ¿Cuántos Jehová hay? Hay dos personas que son Jehová. Ahora, no vamos a ampliar ese punto ahora. Lo vamos a hacer en el último tema, Dios mediante. Así que dice, así dice Jehová Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo oí decir desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Dios son cuántos? Uno. Y no hay otro. Pero la palabra Dios está en plural. Y en unos momentos vamos a ver por qué eso es importante. Un texto más del Antiguo Testamento y luego vamos al Nuevo. Isaías 45, 21 y 22. Isaías 45, 21 y 22. Dice aquí el profeta evangélico, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro hay fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Claro, allí Dios se está contrastando con los falsos dioses. Si leen el contexto, dice, hay un solo Dios verdadero que soy yo, en contraste con todos los dioses falsos. Pero dice que Dios es
uno. Ahora, nos podríamos preguntar, ¿será que el Nuevo Testamento también dice que Dios es uno? ¿Será que el Nuevo Testamento está en armonía con el Antiguo Testamento? Absolutamente. Vamos a San Marcos, el capítulo 12, Marcos 12, y vamos a leer el versículo 29 y entonces saltamos al versículo 32. Marcos 12, 29. Jesús está hablando a un joven experto en la ley de Moisés. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor ¿qué? Uno es. ¿Recuerdan que leímos eso de Deuteronomio 6, 4 y 5? Ahora, el abogado está diciéndole a Jesús, Deuteronomio 6 y el versículo 4 y 5 dice que el más grande mandamiento, el primero, es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro. Ahora va a hablar este joven abogado y va a apoyar lo que Jesús ha dicho. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Dios es cuántos? Uno, según el Señor Jesús. Vamos a Juan 10:30. Juan 10 y el versículo 30. Este versículo ha confundido a mucha gente, porque han concluido de que el Padre y Jesús son la misma persona. Pero vamos a encontrar que eso no es lo que está diciendo Jesús. Juan 10 y el versículo 30. Un versículo corto. Está hablando Cristo. Yo y el Padre, uno somos. Yo pregunto, ¿el Padre y el Hijo son dos personas distintas o son la misma persona? Son dos personas distintas. Porque si no son dos personas distintas, ¿cómo es que cuando Jesús se bautiza, el Padre dice: este es mi Hijo amado, en que me complazco? Entonces Jesús estaba hablando él mismo de sí mismo. No, son dos personas. Sin embargo, Jesús dice: yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Tenemos que entender qué quiere decir eso. Juan 14, 10 y 11. Estamos hablando de los versículos que presentan a Dios como uno. Juan 14 y el versículo 10 y 11. Fíjense lo que dice Jesús. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Algunos dirán: sí, Jesús está en el Padre está en Jesús, son la misma persona. Sigamos leyendo. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Ve? El Padre moraba en Jesús, son la misma persona. Los que no leen con cuidado la Biblia pueden llegar a esa conclusión, que es errónea, dicho sea de paso. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Da la impresión de que son la misma persona. Noten Santiago 2:19. Santiago 2 y el versículo 19. El último versículo que vamos a leer, que indica según la Biblia que Dios es uno. Dice allí, en un texto que la mayoría conocemos bien, Santiago dice:
tú crees que Dios es uno. Y luego, ¿qué dice? Bien haces. ¿Es correcto creer que Dios es uno, sí o no? Sí, dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen que Dios es uno, ¿sí o no? Los demonios creen que Dios es uno. Así que tenemos esta serie de versículos que dicen que Dios es uno. Pero ahora tenemos un problema. Y es que hay otra serie de versículos que dicen que Dios es más que uno. ¿Cómo reconciliamos eso? Bueno, vamos a leer primero los versículos que dicen que Dios es más que uno y entonces al final del tema vamos a reconciliar los dos y vamos a ver que no es tan complicado como la gente cree. Vamos a leer ahora los versículos que indican que Dios es más que uno. Vamos a Génesis 1 y el versículo 26. Génesis 1 y el versículo 26. Está hablando aquí de la creación del hombre. Y está hablando Dios. Fíjense. Entonces dijo Dios, en plural, Dios, Elohim. Entonces dijo Dios, hagamos. ¿Ese verbo está en singular o plural? Plural. Dijo Dios, en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y algunos dicen, pues es que Dios el Padre le estaba hablando a los ángeles. No es posible. Porque el hombre no fue creado a imagen de los ángeles, fue creado a imagen de Dios. Así que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Noten Génesis 11:7. Génesis 11 y el versículo 7. Está hablando de la torre de Babel. Noten nuevamente el plural, los verbos en plural. Porque Dios dice, ahora vamos a descender y vamos a confundir las lenguas. Dice, ahora pues, descendamos y ¿qué? Y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Quiero que recuerden este versículo porque más adelante esta semana vamos a hablar de este versículo. Nuevamente los verbos en plural. Descendamos y ¿qué? Confundamos allí sus lenguas. Noten Isaías 61:1. Ahora empezamos a captar que Dios son tres. Cuando dice, hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, es plural, pero uno no sabe cuántos. Pero en Isaías 61:1 se habla de tres. Note lo que dice. Aquí está hablando Jesús proféticamente. Jesús comenzó su ministerio citando el Isaías 61:1. Fíjense lo que dice. Vamos a contar. El Espíritu, 1, de Jehová el Señor, 2, está sobre mí. Recuerden que aquí está hablando Jesús. ¿Cuántos hay allí? 3. El Espíritu, Jehová el Señor y la palabra mí, que se refiere a quién? Se refiere a Jesús. Y sigue diciendo, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Jesús se aplicó esto a sí mismo en Lucas 4:16 cuando comenzó su ministerio. Dijo eso mismo.
el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí. Noten Isaías 48:16. Leímos de Isaías muchos versículos que dicen que Dios es uno, pero ahora fíjense, Isaías 48:16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, allí estaba yo. Aquí está hablando Jesús. Es una profecía mesiánica. Y luego dice, y ahora me envió, ¿quién? Me envió, ahí está uno, Jehová el Señor, dos, y su Espíritu, tres. Noten Isaías 63, 9 y 10. Estamos todavía leyendo los versículos que dicen que Dios es más que uno, específicamente tres. Isaías 63, 9 y 10. Interesante, dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Ese es Dios el Padre, vamos a ver. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Ese es el número uno. Y el ángel de su faz los salvó. ¿Cuántos van? Dos. Y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días desde la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar ¿qué? Su Santo Espíritu. Por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Cuántos hay en esos versículos? Tres. El Padre dice que Él fue angustiado. Luego habla en segundo lugar del ángel de su faz. Y en tercer lugar habla de su Santo Espíritu. Ya en el Antiguo Testamento tenemos una indicación de que Dios se compone de tres personas. Ahora el Nuevo Testamento es explícito. Vamos a leer algunos textos del Nuevo Testamento. Mateo 3, 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17. Está hablando aquí del bautismo de Jesús. Y casi ni siquiera tengo que leerlo porque ustedes conocen este pasaje. Pero leámoslo. Dice, y Jesús, está la primera persona, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y se vio que al Espíritu de Dios, ahí van dos, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, número 3, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre está hablando del cielo, el Espíritu Santo está descendiendo y el Señor Jesucristo se está bautizando. 3. Vamos a Lucas 1:35. Lucas 1 y el versículo 35. Hay tantos textos que podríamos leer. Voy a seleccionar algunos porque luego quiero reconciliar los dos grupos de textos. Lucas 1:35. Se está anunciando el nacimiento de Cristo, la concepción de Cristo. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Está hablándole a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo, ahí está número 2, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. 3. El Espíritu Santo, el Altísimo y el Hijo de Dios. Juan 14:16. Juan 14 y el versículo 16. Conocido muy bien también. Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador.
¿Cuántos hay allí? 3. Jesús ruega al Padre y el Padre da ¿qué? El Padre da otro consolador. 3. Ahora voy a leer rápidamente los otros porque quiero llegar a los versículos que compaginan las dos ideas y las lecciones que Dios quiere enseñarnos de esto. Solamente le voy a mencionar la referencia y voy a leer los textos rapidito. Juan 15:26, si lo quieren anotar, Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, ahí hay uno, que yo, Jesús, enviaré del Padre. 3. Yo, Espíritu, Padre. Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos de Dios, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Dios, Espíritu, Hijo. Todos conocemos la fórmula bautismal. ¿Cómo mandó Jesús a bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le voy a presentar un sermón completo nada más sobre ese versículo durante esta semana. Porque algunos están diciendo que esa parte que dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jesús nunca habló esas palabras. Que esas palabras fueron agregadas por la Iglesia romana en el año 325. Y esos vientos van a llegar acá. Y más vale saber cómo responder a eso, porque los argumentos que usan parecen ser muy poderosos. Pero cuando uno los examina con cuidado, son argumentos engañosos. Pero la fórmula bautismal dice que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3. 2 Corintios 13:14. 2 Corintios 13:14. Es la bendición apostólica. Y ahí dice el apóstol San Pablo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahora yo pregunto, ¿Dios, el Padre y Jesucristo son la misma persona? ¿Son la misma persona? ¿El Padre y el Hijo? No, no puede ser. Y ustedes dicen, ¿por qué no puede ser? Porque en Juan 1, versículo 1 al 3 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es ese Verbo? Jesús, porque aquel Verbo fue hecho ¿qué? Carne. Dice que el Verbo era ¿qué? Con Dios. El Verbo no puede estar con Dios y ser la misma persona. ¿Correcto? Por ejemplo, si yo digo, yo estoy con el Pastor Martínez, significa que hay dos personas. No significa que yo soy el Pastor Martínez. Además, la Biblia dice que Jesús está intercediendo delante del Padre. Entonces mi pregunta es, si Jesús y el Padre son la misma persona, entonces Jesús está intercediendo ante sí mismo. Es absurdo. Así que tenemos estos dos grupos de textos. Dios es uno, Dios son tres. 3 igual 1. Pastor, eso es absurdo, matemáticamente ridículo, pero no teológicamente. Ahora vamos a reconciliar los dos grupos de textos. Volvamos a Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Vamos a volver allí. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová
uno es. Necesito decirles algo sobre esa palabra uno. Escuchen bien. En hebreo hay dos palabras principales que se traducen uno. Está la palabra yahid, que significa uno numéricamente. Uno y no hay más. Una persona. Pero la palabra que se usa en Deuteronomio 6, 4 y 5 no es la palabra yahid. Es otra palabra, uno, es la palabra ejad. La palabra ejad en realidad significa uno en términos de unidad. No una persona numéricamente, sino puede ser varias personas que son uno en unidad. Vamos a leer algunos versículos donde se usa esa palabra uno para que puedan ver lo que estoy diciendo. Génesis 2:24. Vamos a Génesis 2:24. Dice aquí, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Ustedes son casados? Pónganse de pie un momentico. Están muy elegantes. ¿Cuántos ven ustedes ahí? ¿Cuántos ven? Ustedes como que tienen malos los ojos. La Biblia mía me dice que ahí hay uno. ¿Sí o no? Son una carne. Pero en realidad son dos carnes. Numéricamente. ¿En qué sentido son una carne? ¿Sentido de qué? Unidad. Es la misma, pueden sentarse, es la misma palabra. Ejad. Yo pregunto, ¿es posible que 2 sea igual a 1? Yo le pregunto, 1 más 1 igual 1. Teológicamente, ¿sí o no? Claro que sí. Los dos, una carne. Ahora fíjense, Jesús citó este versículo, pero le añadió. Clarísimo. Vamos a Mateo 19 y el versículo 4 al 6. Mateo 19 y el versículo 4 al 6. Jesús citó Génesis 2:24, pero le añadió algo. Dice allí, Mateo 19, 4 al 6, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora escuchen lo que agrega Jesús. Así que no son ya más dos. Ellos ya no son dos. Lo dice Jesús, no lo digo yo. Ya no son más dos. Yo pregunto, ¿son sí y no? Son dos. ¿Pero en qué sentido son uno? En sentido de que están unidos en matrimonio. Así que si 1 más 1 puede ser igual a 1, ¿por qué 1 más 1 más 1 no puede ser igual a 1? Así que Jesús dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y ahora viene la clave. Por tanto, lo que Dios ¿qué?
Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Son uno en sentido de ¿qué? Unidad. Vamos a Génesis 11, 6 y 7. Génesis 11 y el versículo 6 y 7. Los que estaban construyendo la torre de Babel, ¿era una sola persona o eran muchas personas las que estaban construyendo la torre de Babel? Eran muchas personas, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice Dios. Génesis 11:6. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. Es decir, todas las personas se metieron en un solo cuerpo. ¿Fue así? ¿Se metieron todos en un solo cuerpo para formar una sola persona? No. ¿En qué sentido eran uno? Estaban unidos en rebelión contra Dios. Así que dice, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y ha comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora les voy a decir algo audaz. Yo me imagino que aquí habrá unas 1,300 personas, 1,400 personas. Pero ¿saben algo? Todos los que están aquí son uno. O deben ser uno. Y usted dice, ¿la Biblia dice eso? Vamos a Gálatas 3:28. Gálatas 3 y el versículo 28. Piensa lo que dijo el apóstol San Pablo. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois, ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Pregunta. 1,300 igual a 1. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pregunta. 1,300 igual a 1,300. Verdadero. La palabra uno significa uno en sentido de unidad. Es decir, la Trinidad son tres personas perfectamente unidas. 1 Corintios 12:20, el apóstol Pablo habla de la iglesia. Y fíjense lo que dice de la iglesia. 1 Corintios 12:20, dice el apóstol Pablo, pero ahora son muchos los miembros. Son muchos los miembros. Quiere decir que hay muchos individuos o muchas personas. Pero fíjense lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Somos uno aquí? Somos uno. Un solo cuerpo, pero se compone de muchos ¿qué? Muchos miembros. ¿Están entendiendo? Entonces yo le pregunto, ¿Dios es uno, verdadero o falso? ¿Dios es tres, verdadero o falso? Pero ustedes no tienen sentido. ¿Están diciendo que 3 es igual a 1? ¿Sí? ¿3 es igual a 1? Absolutamente. Ahora quiero darles un ejemplo final de la Sagrada Escritura de cómo se usa la palabra uno. ¿Ustedes recuerdan cuando los discípulos iban en el último viaje con Jesús a Jerusalén?
Estaban peleando, ¿sí o no? ¿Cuál era el tópico de discusión? Judas decía, yo voy a ser el tesorero. Y Pedro dice, está bien, soy el presidente. Y Juan decía, yo seré el secretario. ¿Estaban qué? En discordia, divididos. Pero Jesús en Juan 17, en el huerto del Getsemaní, elevó una oración a su Padre. Él no quería que sus discípulos estuvieran divididos y peleando, cada uno por su lado. Leamos Juan 17 y el versículo 10 y 11. Juan 17 y el versículo 10 y 11. Y luego vamos a leer el versículo 20 y 21. Jesús está orando a su Padre y dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Generalmente nosotros decimos, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Pero Jesús está diciendo, mire, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Es decir, tenemos las cosas en común. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Ahora escuchen, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Pregunta, ¿verdadero o falso? 12 igual a 1. Jesús está orando por sus discípulos, que eran ¿cuántos? 12. Entonces, 12 igual a 1. Levanta la mano si creen que es verdadero. 12 igual a 12. Pero ustedes se están contradiciendo. ¿Están entendiendo? No es complicado entender la Trinidad. No es un misterio que 3 puedan ser 1. Ahora, es un misterio como ellos son omnipotentes y omniscientes y omnipresentes e inmortales. Eso sí no lo puedo explicar. Pero sí puedo explicar cómo son 3 personas pero un solo Dios. Fíjense lo que sigue diciendo Jesús. Dice, para que sean uno, ahora escuchen bien, que estos 12 sean uno, así como nosotros. ¿El Padre y el Hijo son 2? ¿El Padre y el Hijo son 2, sí o no? ¿Son 2? Sí, Señor. Pero Jesús dice, yo quiero que estos 12 sean uno, como tú y yo. Aunque somos 2, ¿somos qué? 1. Sigue diciendo en el versículo 11, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Versículo 21, para que todos sean ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean ¿qué? Uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué quiso decir Jesús entonces cuando dijo, yo en el Padre y el Padre en mí? ¿Significa que son la misma persona? No, significa que están en perfecta ¿qué? En perfecta unidad. Para eso oró Jesús. Noten Juan 14, 10 y 11. Juan 14, 10 y 11. Dice Jesús, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí.
De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús no está diciendo que el Padre y Él son la misma persona. Está diciendo que los dos están en perfecta unidad. Por eso yo creo que sería mejor, en vez de hablar de la doctrina de la Trinidad, sería mejor hablar de la doctrina de la triunidad. Para mí tiene más sentido hablar de la doctrina de la triunidad. 3 en perfecta unidad. 3, pero 1 en pensamiento, 1 en poder, 1 en atributos, 1 en carácter, 1 en obra, 1 en propósito, 1 en planes, pero no en persona. Se pueden distinguir, pero no se pueden separar. Ahora, algunas personas usan algunas analogías o ilustraciones imperfectas para ayudarnos a entender mejor la Trinidad. Pero no me gustan estas ilustraciones. Por ejemplo, dicen, un árbol tiene raíz, ramas y fruto. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que la raíz es solo parte del árbol. Las ramas son solo parte del árbol y el fruto es solamente parte del árbol. Pero en lo que respecta a la Trinidad, cada uno está completo en sí mismo. O se usa la ilustración, el huevo tiene cáscara, yema y clara. El problema es que la cáscara, la yema y la clara son parte del huevo, pero la Trinidad, cada uno está completo en sí mismo. Cada uno es Dios en todo sentido de la palabra. O se dice, el sol tiene luz, calor y brillantez. El mismo problema otra vez. Ahora quiero concluir en esta noche este tema tan importante para lo que vamos a estudiar durante el transcurso de esta semana, leyendo algunas citas del espíritu de profecía. ¿Ustedes creen en la inspiración del espíritu de profecía? Por lo menos algunos creen. Algunos dijeron amén. Aquí en San Cristóbal se cree todavía que el espíritu de profecía fue inspirado por Dios. Amén, está un poco mejor. Pero podríamos todavía mejorar. Ahora escuchen lo que voy a decir. Los que están enseñando en contra de la Trinidad en la iglesia dicen que estas citas de la hermana White han sido adulteradas. ¿Lo van a oír? Los vientos vienen y le van a decir, esas citas donde la hermana White dice que son 3 y el trío dice, esos fueron adulterados. Escuchen bien lo que voy a decir. Todas estas citas que yo les voy a leer, las he leído escritas con el puño de Elena G. de White en su propia letra. Es mentira abierta de que estas citas han sido adulteradas, le han quitado o le han añadido. Es más, ustedes pueden ir al internet, a la página web del Centro White, y ahí hay un individuo que hizo un estudio de todas estas citas que les voy a leer. Y ahí él tiene en la página web las citas. Ustedes no tienen que ir a Washington para ver en el Centro White las citas. Ahí están todas copiadas. Las pueden leer en la letra del NG de White. Así que no se coman el cuento. Fíjense lo que dice la sierva del Señor. Esta cita que voy a leer se encuentra, lamentablemente no está en una fuente en español que pude conseguir,
pero está en la revista Adventista, donde escribió Elena White muchos artículos, 15 de agosto de 1907. Dice esto. Está hablando de Hebreos 1, 1 y 2. Aquí se trae a colación la posición que ocupa Cristo en relación con su Padre. Ahora escuchen bien. Mientras que son uno en propósito y uno en mente, no obstante, son dos en personalidad. ¿Acaso no podemos aprender de esto la unidad que debe existir entre los creyentes? En el Ministerio de Curación, página 329, dice la sierva del Señor: las Escrituras, dicho sea de paso, el Ministerio de Curación no es una compilación de citas de la hermana White, fue escrito por Elena G. de White, ese libro. Las Escrituras indican con claridad la relación entre Dios y Cristo y manifiestan con no menos claridad la personalidad y la individualidad de cada uno de ellos. ¿Qué significa individualidad? Son los rasgos que me distinguen a mí de Él. Yo soy un individuo, Él es otro. Sigue diciendo, la personalidad del Padre y del Hijo, como también la unidad que existe entre ambos. Fíjense, personalidad, cada uno tiene personalidad, pero dice la unidad que existe entre ambos. Aparecen en el capítulo 17 de Juan, en la oración de Cristo por sus discípulos. Mas os ruego, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y luego dice, la unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de uno ni de otros. La unidad entre Cristo y sus discípulos no destruye, dice ella, la personalidad de uno ni de otros. Son uno en propósito, en espíritu, en carácter, pero no en persona. Así es como Dios y Cristo son uno. Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. Ahora, ¿creía Elena G. de White en la Trinidad? Leo un par de citas para concluir. Escuchen bien. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. Por si acaso no entendían lo que es 3, si saben lo que es trío. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y estos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la vida nueva en Cristo. ¿Por qué es importante la doctrina de la Trinidad? Para concluir, les voy a mencionar 2 razones. ¿Qué tiene que suceder para que exista el amor? Hay que tener, para tener amor, ¿cuántas personas por lo menos hay que tener? 2. Para haber amor tiene que haber un dador y un ¿qué? Un receptor. Escuchen bien. Si alguna vez el Padre estuvo solo y no estaba ni el Hijo ni el Espíritu Santo,
porque el Hijo fue creado por el Padre y después el Espíritu Santo ni es persona, sino que es una fuerza activa. Entonces yo pregunto, ¿a quién amaba el Padre cuando no había nadie a quien amar? La doctrina de la Trinidad garantiza la eternidad del amor de Dios. Nunca hubo un tiempo en que había menos que 3 personas amándose unos a otros antes que Dios creara cualquier cosa en el universo. Tenían un amor entrañable, los 3, por la eternidad. La segunda razón por la cual la doctrina de la Trinidad es tan importante, hermanos y hermanas. Satanás estuvo en el cielo, ¿sí o no? Se llamaba Lucifer. ¿Ustedes creen que Satanás sabe que Dios está compuesto de Padre, Hijo y Espíritu Santo? Él estuvo allá. ¿Ustedes creen que Lucifer pudo ver la perfecta unidad que existía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Sabía él que estaban perfectamente unidos en todo sentido, nunca discutiendo, nunca peleando, siempre con la misma mente? ¿Satanás lo sabía? Sabía. Ahora escuchen bien. Cuando nosotros negamos la doctrina de la Trinidad como 3 personas en unidad perfecta, estamos destruyendo el modelo más perfecto de lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? La ilustración más perfecta de lo que Dios quiere para su iglesia, la unidad perfecta de los miembros de la iglesia, no hay una ilustración más perfecta y hermosa que la de las 3 personas de la Trinidad en perfecta armonía y perfecta unidad. Y Satanás quiere eliminar la Trinidad para eliminar el modelo más perfecto de lo que significa unidad en diversidad. Mis hermanos y hermanas, es vital que nosotros comprendamos esta doctrina si queremos entender las profecías, si queremos entender lo que sucedió en el día del Pentecostés, si queremos entender el plan que Dios tiene para su iglesia en estos últimos días. Satanás lo sabe. Y por eso Satanás está tratando de destruir esta doctrina cardinal y tan importante de la iglesia. Dios nos libre a nosotros de inclinar el oído para escuchar estas doctrinas que están proliferando por allí. No proceden de Dios. No están en armonía ni con la Biblia, ni con el espíritu de profecía, ni con las enseñanzas que Dios ha encomendado a su iglesia. Y termino con este punto. El concepto que tenían los paganos y el concepto bíblico son radicalmente distintos. ¿Saben ustedes? Los paganos creían en muchos dioses. Pero ¿saben cómo eran esos dioses? Todo el tiempo vivían peleando. Y querían matar al otro para quitarle. Ese no es el concepto de la Trinidad. El concepto de la Trinidad es 3 personas, un solo Dios, obrando para la salvación del hombre. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la claridad de tu santa palabra. Te damos gracias, Padre, que tú nos has dado un vistazo de lo que es la Trinidad, la unidad que existe entre los 3 miembros de la Trinidad, que trabajan en perfecta armonía para que nosotros entendamos que eso es lo que tú quieres para tu iglesia. Muchos individuos unidos con un mismo fin, un mismo propósito, un mismo carácter.
Padre, te rogamos que durante esta semana tú derrames tu Espíritu Santo sobre este lugar, para que la oración de Cristo se pueda contestar, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros y por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.